Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Compañeros de lucha y de trabajo, salud. Hoy hace un año que el Sindicato Mexicano de Electricistas fue constituido. Rojo y Negro inicia hoy su labor. Nace al amparo de nuestra agrupación, ramificada considerablemente y que ha de menester, por lo mismo, de un órgano de comunicación entre todos sus agremiados, a la vez que de propaganda de la doctrina sindicalista. Responde a una imperiosa necesidad de nuestro grupo. Heraldo de las nuevas ideas y adalid de nuestra causa, será mentor y tribuna, unificará nuestro criterio y luchará por nuestras justas aspiraciones. Hará obra de amor y de redención. Constituirá para todos nosotros un lazo más que nos estreche fraternalmente. Rojo y Negro reclamará su puesto en la palpitante lucha social frente al enemigo, al lado de sus colegas en ideas y convicciones. Ofrece su concurso, humilde quizás, pero decidido seguramente, para unirlo al común esfuerzo de todos nuestros compañeros, los trabajadores en general, de todos nuestros hermanos de lucha, los obreros. Tal es nuestro programa. Compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos la esperanza de que este periodo que se inicia modestamente y sin duda alguna desaliñado por la premura del tiempo de que se dispuso para su preparación, será mejorado notablemente en breve plazo y en todo digno de nuestro importante sindicato. Su utilidad es incontestable. En consecuencia, todos estamos obligados a no escatimarle nuestra cooperación. Su éxito dependerá de nosotros mismos. Tenemos fe. Esperamos. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy estamos dándole lectura a el texto, pues digamos, inaugural de la publicación Rojo y Negro, que se dio a conocer el 14 de diciembre de 1915, justamente cuando se cumplía un año de la fundación de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hoy, este programa ha sido grabado previamente. Hoy es lunes 14 de diciembre de 2020, entonces este texto tiene 105 años que fue publicado. Y la idea es que justamente hoy que se cumple un aniversario más de nuestro sindicato y estamos a unas horas de la Asamblea General de Aniversario de Informes, retomar Rojo y Negro como el punto de partida de la comunicación que hoy tenemos gracias a medios digitales, a medios impresos también, porque nuestra revista Lux se sigue imprimiendo, pero que ha tenido que adaptarse al paso del tiempo. Y lógicamente Rojo y Negro fue este primer intento formal, ya como Sindicato Mexicano de Electricistas, para tener un medio oficial de comunicación entre la dirección y la base y para la comunicación de la información de la base. Entonces, aprovechamos para recordar estos textos de los fundadores de nuestro sindicato en una fecha tan fundamental como es el 14 de diciembre. Recordar también, porque hay algunos textos que han estado circulando en redes sociales, sobre todo de personajes que decidieron liquidarse en las primeras etapas después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y lo traigo a colación porque algunos de estos personajes que se jactan de ser los grandes conocedores y los grandes defensores de la vida y de la historia de nuestro sindicato, resulta que fueron justamente quienes por convicción propia, por voluntad propia, tomaron la decisión de renunciar a su derecho al trabajo, de renunciar a la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas y de desacatar un acuerdo de asamblea en el que se había dicho que nadie se iba a liquidar. Y finalmente son decisiones respetables, sus motivos, sus razones deben tener, pero que no nos vengan a decir hoy
que ellos son los miembros más respetables del ESME o quienes guardan la memoria de la lucha de nuestra organización. Definitivamente no es así. Incluso algunos de ellos hasta hacen mención al estatuto sindical como la fuente indiscutible de su derecho a seguir permaneciendo en el sindicato, cuando justamente lo que establece el estatuto a lo largo de su historia es la obediencia a los mandatos de nuestra asamblea, porque la asamblea ha sido fundamentalmente el órgano máximo de decisión, y en aquellos años, en los inicios de nuestro sindicato, como nos lo ha comentado infinidad de veces el maestro Víctor Sánchez en su programa de Añoranzas de los Electricistas, bueno, pues finalmente la asamblea era el órgano que definía todas las acciones de nuestro sindicato. Entonces, bueno, pues hemos decidido retomar la lectura de algunos textos de este primer número del primer órgano oficial del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue Rojo y Negro, que fue de corta vida porque, bueno, prácticamente duró un año, un poco más de un año, porque recordemos que a partir de la huelga general de 1916, la represión que se da por parte del gobierno de Venustiano Carranza, pues logra desarticular a nuestra organización por un par de años, en los que se tiene que dar una reorganización, se tiene que replantear, bueno, cuáles van a ser las estrategias después de esa terrible represión que llevó a Ernesto Velasco, secretario general, a la cárcel y a la amenaza, pues, de una sentencia de muerte, que luego finalmente se conmutó y sale libre en 1918, pero que forma parte de este proceso en los primeros años de constitución de nuestro sindicato. Vamos a retomar entonces la lectura de uno de los textos que se titula Bosquejos acerca de nuestro sindicato. Este es muy interesante porque hace, pues, este recorrido por cómo se va generando nuestro propio sindicato, cómo se organizó el sindicato, y pues lo que más llama la atención es quién es el encargado de escribir este texto. Muchos quienes, bueno, tienen a la mano los ejemplares, este libro que se editó con esos ejemplares de Rojo y Negro, pues sabrán quién es el autor de este texto. Difícil tarea, en verdad, la que me ha sido encomendada. Hacer, aunque sea a grandes rasgos, la historia de nuestro sindicato, que en un año de vida ha tenido tantos hechos, tantos incidentes, que seguramente no podré detallar con la amplitud que merecen. Dar a la publicidad la historia de una agrupación obrera que en varias etapas de su vida ha traído sobre sí la atención general. Ofrecer a nuestros hermanos proletarios el informe de nuestros trabajos, haciéndolos copartícipes de nuestras angustias y nuestras satisfacciones. Presentar a la miopía de la caterva burguesa el ejemplo para ellos terrorífico de lo que puede la unión. Someter al criterio de propios y extraños nuestros actos. He ahí la obra. Reconozco que es superior a mis fuerzas. Mi notoria incapacidad es el mayor de los obstáculos para cumplir como quisiera la misión que se me ha conferido. Solo tengo mi voluntad sin límites y el amor que profeso a nuestra agrupación como únicos elementos con que cuento para emprender la tarea. Si esto no es bastante, tómese cuando menos en consideración para disculpar mi falta de conocimiento en esta clase de trabajos. Fueron 56 o 60 empleados y obreros de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz de esta ciudad los que lanzaron la iniciativa de asociarse para buscar su mejoramiento, y sin tendencias definitivas, se reunieron por primera vez el día 5 de diciembre de 1914 en la casa habitación del compañero Salvador F. Domenzain, ubicada en la quinta calle de Doctor Lucio, número 102, departamento 28. Algunos de los asistentes a aquella reunión pertenecieron a la sociedad que en el año de 1911 comenzó a fundarse y que hubo de suspender sus trabajos por la infame presión que los altos jefes de la referida compañía ejercieron sobre los que justamente pretendíamos unirnos para defendernos de la inmoderada explotación que veníamos sufriendo. Hace referencia a estos primeros intentos, incluso antes de la Revolución, en que se buscó formar una organización, pues incluso nacional,
para los trabajadores electricistas, la Liga de Electricistas, y de la que formaron parte varios de los que fundaron al propio Sindicato Mexicano de Electricistas, siendo trabajadores de la Mexican Light and Power. Es decir, el Sindicato Mexicano de Electricistas no es el primer intento de organización o la primera organización de trabajadores electricistas. Había estos antecedentes que pues lógicamente fueron reprimidos por las propias empresas, por patrones privados que pues de ninguna manera querían ver organizados a los trabajadores para defender sus derechos. Se hizo necesario que pasaran algunos años, que varias agrupaciones obreras comenzaran a obtener éxito en sus gestiones, que una excitativa lanzada por la Federación de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de México pusiera de manifiesto una vez más la imprescindible necesidad de unirse, para que el personal de la Compañía de Luz convocara a la junta que me he referido. Los tranviarios juegan un papel fundamental también en la organización del Sindicato Mexicano de Electricistas. No olvidemos que en aquellos tiempos, a principios del siglo XX, la Mexlight también, los dueños de la Mexlight, canadienses e ingleses, también eran dueños de la compañía tranviaria y de la telefónica que atendía la zona centro del país. Entonces, este primer esfuerzo de organización incluía tanto a telefonistas como a tranviarios. Fue allí donde por primera vez el elemento obrero, en un momento de clarividencia, decidió oponer al soberbio empuje de sus infames opresores el poderoso dique de la fuerza colectiva. Pero hasta ese grupo de trabajadores no había llegado la buena nueva. Acostumbrados a asociarse para auxiliarse mutuamente, no pensaron nunca en el tremendo error en que se han basado apolilladas sociedades mutualistas y consecuentes con la rutinaria costumbre de quitarle lo poquísimo que tiene el trabajador para darlo al que no tiene nada, acordaron como primera providencia la fundación de una sociedad mutualista. Las sociedades mutualistas y las cooperativas eran entonces, en el caso de México específicamente, las formas más comunes de organización y de asociación. Eran pocos los sindicatos que como tales, como organización de trabajadores para la defensa de los derechos o para la búsqueda de concretar derechos para los trabajadores, se habían constituido en México en esos años. Era más la cuestión pues de una ayuda o de una manera de supervivencia a través de estas formas que son las mutuales y las cooperativas. A pesar de que hasta algunos de los miembros de la naciente sociedad había llegado la buena nueva, la palabra prodigiosa a cuyo solo enunciado habían caído postergados los ladrones de energías y los acaparadores de conciencias. Todavía se pronunciaba con terror, con el espanto de todo lo desconocido, la palabra mágica de sindicalismo. Y sucedió lo que había de suceder, que desconocido el sistema de trabajo de los sindicatos obreros y habiendo llegado alterados en su totalidad los datos que acerca de esta clase de sociedades de resistencia decían tener los que se consideraban bien enterados, el error persistió. Nombróse la mesa directiva y el señor presidente, amo y señor, tuvo a bien citar para una próxima reunión que tuvo verificativo el día 10 del mismo mes en el Centro Cosmopolita de Dependientes, cito en la 4ª calle de San Juan de Letrán, número 60. Hay que recordar también que este local que fue prestado a los trabajadores electricistas para reunirse previo y posterior a la creación del sindicato era utilizado, era rentado o había sido cedido, mejor dicho, a la Casa del Obrero Mundial. Entonces la Casa del Obrero Mundial es la que se encarga de pues darle cabida a todas estas organizaciones de trabajadores, de fomentar el que se vayan generando sindicatos, y pues el ESME no fue la excepción. Fue precisamente en este local de San Juan de Letrán, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, donde se tuvieron también algunas de las primeras reuniones para organizar lo que sería nuestro sindicato. Asistió un gran número de obreros y empleados de la Compañía de Luz, dándose cuenta a los que no estaban enterados de los trabajos comenzados. En aquella reunión pudo observarse que en el elemento obrero encontraron eco las ideas avanzadas, el sistema nuevo de lucha explicado por varios compañeros, haciendo notar las inconvenientes e innumerables desventajas que acarrearía la sociedad mutualista al trabajador. Y la mayoría anónima, con esa previsión que caracteriza a las multitudes, vaciló.
y cuando se pidió la sanción de lo llevado a cabo, tuvo la más hermosa de las protestas: abandonar el salón, mostrando así su inconformidad con lo acordado anteriormente y haciendo patente con este hecho la inclinación que había por adoptar otro sistema, otra nueva ruta de reivindicación y de progreso. Apenas si unos cuantos se dieron cuenta de que el presidente citaba a nueva reunión en el salón de sesiones del Departamento del Trabajo para el día 14 del mismo mes. El Departamento del Trabajo, hay que señalarlo, era pues la oficina que se encargaba de las relaciones entre las empresas, el gobierno, los trabajadores, de manera muy primitiva y muy preliminar a lo que va a ser la legislación en materia laboral, que la vamos a ver hasta la revolución, con la promulgación de la Constitución en 1917, el artículo 123, y hasta 1931 con la creación de la Ley Federal del Trabajo. Por ese entonces estamos hablando del Departamento del Trabajo como pues un departamento burocrático encargado, repito, del registro de los trabajadores, pero que en ese momento estaba ubicado en el Palacio de Minería. Este es un detalle también a destacar porque ese es un local importante en la historia de nuestro sindicato. Fue justamente en donde se citó a esa nueva reunión, en el Salón de Sesiones en el Palacio de Minería el 14 de diciembre de 1914. En vista de la divergencia de opiniones y ante el temor, muy justificado por cierto, de que una gran mayoría no concurriera a la reunión del día 14, dando por resultado que la unificación no se llevara a efecto, el compañero Domenzain, presidente de la Ciudad Mutualista en Embrión, citó a una junta privada para cambiar impresiones el día 12 en la subestación de La Nana y, convirtiendo la azotea de la referida subestación en salón de sesiones, se discutió largamente por los 14 a 16 socios que asistieron acerca del carácter que se daría a la agrupación, prevaleciendo la iniciativa presentada a favor de transformar en sindicato la tantas veces citada Sociedad Mutualista. Y esta es la famosa reunión de la azotea de La Nana, que pues todavía existe el edificio. En su momento ha albergado pues diferentes tipos de empresas o de comercios, después de que se dejó de utilizar como subestación eléctrica. Incluso ahí en algún momento estuvo el Salón México, ya en la década de los 90 aproximadamente. Y bueno, en esa azotea es donde se reúnen estos electricistas que originalmente estaban formando una sociedad mutualista y toman la gran decisión de la que vamos a hablar al regresar de esta breve pausa. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar con este recorrido histórico, hoy que es aniversario de nuestro sindicato, aunque bueno, esto se estará transmitiendo el jueves, pero es la conmemoración de una fecha importantísima para nuestra organización. 106 años de historia se cumplen hoy y pues una manera en Letras Militantes que hemos encontrado para conmemorar y festejar esta subsistencia de nuestra organización es recordar sus orígenes a través de este texto de Rojo y Negro, la primera publicación oficial de comunicación de nuestro sindicato entre su dirección y su base, para la difusión de toda la información y de toda la
el conocimiento, porque hay que recordar que Rojo y Negro también era una revista técnica. En esta revista se hacían apuntes sobre temas eléctricos, además de hacer relación sobre los asuntos que afectaban incluso a las divisiones. Hay un artículo sobre problemas en Juan Do, el reporte que hacían divisiones de sus actividades, y este fue el primer gran logro de comunicación y de difusión de información de nuestro sindicato. Vamos a continuar con este artículo en donde nos narra cómo fue la constitución de nuestro sindicato. Así las cosas, verificóse la asamblea del día 14, la concurrencia escaseó por parte del personal de la compañía de luz, no así el elemento obrero electricista de otras compañías y electricistas que trabajaban por su cuenta. Esto también hay que destacarlo. O sea, eran los agremiados o los que se acercaban, en este caso a la primera sociedad, a la sociedad mutualista que se había conformado, no solamente eran los trabajadores de la Mexlight, sino, como se menciona aquí, eran trabajadores electricistas de otras compañías, que lógicamente incluía los tranviarios, y a electricistas que trabajaban por su cuenta, que en su momento formaron parte de nuestro sindicato. Hizo notar el presidente la necesidad de definir de una vez por todas la índole que debería darse a la agrupación, exponiendo que por lo observado parecía que la opinión estaba dividida, pues mientras unos sancionaban el sistema mutualista, otros, renuentes con estas ideas, proponían la fundación de un sindicato. Indicando la conveniencia de poner a votación las proposiciones que había, resultando de ella que por mayoría quedó aprobada la fundación del sindicato, solo que por razones más o menos fundadas se tomó el acuerdo de que sería independiente de la Federación de Empleados y Obreros de la Compañía de Tranvías. Fue en aquella memorable asamblea donde por primera vez escuchamos absortos el verbo rojo, la frase libertaria que templó los espíritus y conmovió los corazones. El compañero José Colado, director interino del Departamento de Trabajo en aquella época, dio a conocer a los novicios sindicalistas la doctrina salvadora, y su palabra fue el toque de atención que despertó las conciencias dormidas, la tea incendiaria que hizo explotar en los cerebros tumefactos del hombre esclavo, de la bestia humana, la mole inmensa del perjuicio moral y de la resignación absurda, dando paso a la verdad, hija del raciocinio y de la conciencia. Muy elaborado, un lenguaje muy rico el que se manejaba en esos tiempos. Lo podemos ver incluso en los textos del propio Ernesto Velasco, como había un manejo de lenguaje que a muchos les puede parecer excesivamente rimbombante, pero era perfectamente entendible para los compañeros en esa época, y que lo que buscaba era contagiar de ese entusiasmo por lo que se estaba intentando, se estaba empujando, por ese esfuerzo de crear un sindicato que en el momento en que se escribe este texto tenía solamente un año de haberse creado, pero que en ese año había logrado impulsar una buena cantidad de huelgas con triunfos muy importantes para los propios trabajadores. Hay que señalar también que José Colado era director interino del Departamento de Trabajo, porque en ese momento todas las instituciones estaban bajo el gobierno de la Convención de Aguascalientes, que estaba conformada por diferentes grupos, entre ellos el Ejército Libertador del Sur, la División del Norte, y lógicamente a la salida del gobierno constitucionalista, que ese gobierno constitucionalista hay que recordar que era por la Constitución de 1857, por eso se le denominaba de esa manera. Entonces, la salida del ejército constitucionalista y de Carranza, que era el jefe máximo de estas fuerzas y que era el presidente, trasladaron sus poderes constitucionalistas hacia Veracruz, mientras que la convención había tomado ya la Ciudad de México y lógicamente estaba administrando los cargos públicos con diferentes personajes. José Colado, por ejemplo, él fue miembro también, él era español de nacimiento, emigrado a México, y formó parte de la Casa del Obrero Mundial. Entonces él traía toda esta idea anarcosindicalista, porque varios de los miembros de la Casa del Obrero Mundial traían estos postulados, y a él le tocó ser, digámoslo de esta manera, el padrino del Sindicato Mexicano de Electricistas. Continuamos con la lectura.
Jamás podré olvidar lo que se dijo y la impresión tremenda que causáronme los conceptos vertidos. Fue algo desconocido, algo sublime que conmovió a la falange obrera, que despertó del marasmo en que yacía. Y ávida de luz, de verdad, de justicia, alzóse altiva, rebelde e irresistible para buscar reivindicaciones no comprendidas y pagar su deuda de odio, de atavismos innúmeros a los que trafican con sus energías. También el compañero Huitrón y algunos otros miembros de la Casa del Obrero Mundial reforzaron con su palabra vehemente y con su fe de convencidos las ideas emitidas e invitaron al nuevo sindicato a formar parte de la Confederación Obrera. Procedióse entonces a nombrar al comité ejecutivo por escrutinio secreto, que esa es otra de las claves de la historia de nuestro sindicato. El voto universal, personal, secreto y directo es una constante desde la propia fundación del sindicato, quedando integrado en la forma siguiente: secretario general Luis Ochoa, secretario del Interior Ernesto Velasco, secretario del Exterior Antonio Arceo, tesorero Toribio Torres, subtesorero Jorge Castro, consejero José Colado. Nombráronse también a los compañeros Salvador F. Domenzain, Antonio Arceo y José Bacler, delegados a la Confederación de Sindicatos. Así terminó la asamblea del día 14, que fue el prólogo de los sucesos que se han desarrollado con rapidez vertiginosa y que en muchas ocasiones han despertado el interés público. Jamás se imaginaron los capitalistas insensibles, los pulpos insaciables de energías humanas, que el inmenso entusiasmo, que el aplauso delirante que estalló al proclamarse la fundación del nuevo sindicato sería el principio de una nueva era de reivindicación y de justicia, y que la fuerza irresistible y avasalladora de la unión había de hacer inclinar con la resignación de la impotencia muchas frentes altivas, muchos ojos feroces que hasta entonces habían mirado indiferentes, agitarse desesperado y hambriento al hombre máquina. El gesto desdeñoso y el irónico comentario con que seguramente fue acogida por la burguesía la noticia de la formación del nuevo sindicato, no duró mucho tiempo, porque los hechos posteriores han puesto en los rostros y en los labios de estos mismos hombres el gesto del temor y la palabra suplicante. Continuará. Y el autor es Luis N. Morones. Este texto que hace hay varios, incluso la revista Lux ha recuperado a lo largo de su historia también varios testimonios sobre estos primeros momentos de constitución de nuestro sindicato. Me pareció importante retomar el texto de Luis Morones porque, bueno, en primer lugar, pues hay que poner cada cosa en su lugar. Y Luis N. Morones, a pesar de que durante mucho tiempo hubo el rechazo a aceptar que él fue fundador del Sindicato Mexicano de Electricistas y un miembro notable, además, de nuestro sindicato, pues después cae en desgracia por la manera como se alinea con los gobernantes, cómo deja en claro su afán político que se va a consolidar justamente en el final de la década de los 20 y ya en la década de los 30 por su alianza con Plutarco Elías Calles, esta mancuerna que finalmente son expulsados del país por el propio Lázaro Cárdenas. Luis N. Morones como el dirigente sindical, el dirigente obrero, que habría de conformar una de las primeras centrales importantes en la historia del país, que fue la CROM, la Confederación Regional de Obreros de México, que también, gracias al autor Luis de la Cabada, un cuentista, escritor mexicano, con el que había un odio a muerte por parte de Morones, pues describía a la CROM como las siglas de cómo robó oro Morones. Y bueno, pues finalmente pues Luis Morones tuvo un papel muy importante al inicio de la historia de nuestro sindicato. De hecho, cuando las primeras huelgas en las que el SME interviene en defensa de los trabajadores, una de ellas fue con la Telefónica, que formaba parte de la Mexlight. Recordemos, era la empresa eléctrica, la empresa de tranviarios y la Telefónica. Y en la Telefónica incluso se incautan las propiedades de la empresa
y se le entregan al sindicato para su administración, quedando como director de la Telefónica el propio Luis N. Morones, lo que pues ha generado esta confusión pensando que no era miembro del sindicato sino de un incipiente sindicato de telefonistas. No fue así. Él fue miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas hasta que, pues años después, y esto pues una vez pasada la huelga de 1916, en el proceso de reorganización de los sindicatos a nivel nacional, se crea justamente esta confederación, la CROM, y queda como secretario general el propio Luis Morones. Y esto pues lo hace por su cuenta, sin considerar al sindicato, sin tomar la opinión del sindicato, y por lo tanto el propio Sindicato Mexicano de Electricistas se deslinda de él. Pero bueno, estamos hablando de este primer periodo importante que es la fundación de nuestro sindicato. Bueno, pues por el momento eso es todo en Letras Militantes. Agradecemos profundamente su atención y en los próximos programas estaremos abordando nuevamente temas relativos a estos primeros años de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas y cómo estos cimientos que van poniendo los que conocemos como los padres fundadores son un faro, una guía para quienes hoy, más de 100 años después de su lucha, seguimos defendiendo a nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Por mi parte es todo, agradeciendo nuevamente su atención y nos vemos la próxima semana en nuestro programa Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.